Hablemos claro, Nicolás Lucar. 1 de cada 10 peruanos es una persona con discapacidad. Y lo que hay que decir después de 40 años es que la mayoría de estas personas no tienen acceso a trabajo digno, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a los tratamientos que requieren para enfrentar sus dificultades. Hace 40 años, miles de personas con discapacidad salieron a marchar a las calles de Lima para decir, aquí estamos, para decirle a todo el país y sobre todo a sus autoridades, existimos. A partir de ese momento, es verdad que han ocurrido cosas importantes, que hablamos de la discapacidad de las personas como un tema y que algunas cosas se han hecho, pero ni de lejos, las que tendríamos que haber hecho por estas más de 3 millones de personas, porque esas son las cifras oficiales según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú. 1 de cada 10 peruanos es una persona con discapacidad. Y lo que hay que decir después de 40 años es que la mayoría de estas personas no tienen acceso a trabajo digno, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a los tratamientos que requieren para enfrentar sus dificultades. La inmensa mayoría no han recibido una atención oportuna para poder manejar su discapacidad y convertirse en personas productivas. Hay una cantidad incalculable de personas con discapacidad que están encerradas como prisioneros en sus casas, prisioneros y prisioneras, porque no pueden salir, porque no tienen una silla de ruedas, no tienen muletas y no tienen facilidades para poder convertirse, una vez más, en personas productivas, porque lo son, porque tienen las potencialidades. Y lo que está ocurriendo es algo increíble. Los dirigentes de los movimientos o de la organización de las personas con discapacidad me contaban que la mitad del presupuesto que se destina anualmente para las personas con discapacidad se devuelve y no se ejecuta. Como si no hubiera problemas para la gente con discapacidad, que no se resumen solamente en la existencia de rampas y de una arquitectura amable para las personas con discapacidad, que no se les convierte en una pesadilla, lo que para el resto de personas es algo fluido y normal, que moverse de un lugar a otro, que salir de sus casas, que transportarse, porque el transporte público tampoco atiende a las personas con discapacidad, tampoco las toma en cuenta, tampoco es amable con ellas. Pero no es solo ese el problema. El problema es que hay que darle a las personas con discapacidad tratamiento oportuno y adecuado para hacerse lo más productiva que sea posible en su condición y darles acceso a la educación primero y al trabajo después. Y eso no está ocurriendo en el Perú, por lo menos no está ocurriendo de la manera como debería ocurrir. Y esta no debe ser una responsabilidad que dependa de colectas o que dependa de la buena voluntad de algunas personas solidarias o que dependa del esfuerzo privado de alguien. Esto es una responsabilidad del Estado peruano con sus ciudadanos, con esos más de 3 millones de ciudadanos que están esperando ser reconocidos como tales. Y finalmente, todos podemos hacer algo para que esto cambie. Y eso comienza por ponernos en los zapatos, ponernos en el cuerpo, en la piel de las personas con discapacidad. Estoy absolutamente seguro que nuestra perspectiva sobre lo que estamos viviendo nosotros y lo que están viviendo ellos cambiaría completamente. Hablemos claro, Nicolás Lucar.